Buenas noches. Efectivamente, nos convoca el Instituto Interamericano por la Democracia a analizar si en las próximas elecciones de Ecuador, este domingo, es posible el fraude electoral. Sabemos que la pregunta está de más, porque obviamente en el Ecuador el fraude electoral está institucionalizado. Y esto es así desde que Rafael Correa, como presidente, dijera que iba a meter las manos en la justicia y las metió. Dijera también que él, como jefe de Estado, era el jefe del Ejecutivo, el jefe del Legislativo, el jefe del Poder Judicial y el jefe de los organismos de control. Y como tal, ejerció el poder. Y existe el fraude electoral desde que tenemos que lidiar con la Constitución del 2008 que nos dejó y las instituciones, muchas de ellas inservibles, como ese famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero en donde él sí dejó y tiene incrustados a miembros de su partido y de su movimiento y se da el lujo de darle instrucciones desde Bélgica, donde vive en calidad de prófugo. Y por eso es que el Ecuador es como una nave sin destino en ese sentido. Y efectivamente, si hablamos de elecciones, tenemos que aceptar que el fraude electoral existe. Y como se ha dicho aquí, en el Ecuador vivimos y sufrimos el método del switch, que lo apagaron en elecciones pasadas, luego lo volvieron a prender y los resultados estaban exactamente invertidos. En las últimas elecciones vivimos algo más sofisticado. Yo lamentablemente no soy especialista en la materia, no lo puedo explicar como lo han desarrollado aquí la doctora Chacón o el mismo Carlos, pero me acuerdo yo gráficamente que cuando cerrada la votación a las 7 de la noche, publicaron los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral, que era el único autorizado a dar los resultados, no hubo exit poll, y presentaron un cuadro con menos del 1% de los votos escrutados o contados. Y daban ahí unos porcentajes del número del que estaba en primer lugar, en segundo lugar, etcétera, así hasta llegar al último lugar. Porcentajes. Resulta que ese cuadro lo siguieron presentando ya cuando habían contado 10% de los votos. El cuadro no variaba. Luego avanzaron, ya habían contado 50% de los votos. El mismo cuadro. Y así llegaron al 100% de los votos con el mismo cuadro. Y todo el mundo estaba esperando el switch. No hubo switch. El switch lo manejaron antes, a priori. Ya tenían ahí como que tabulado y congelado el fraude. Así de sencillo. Y todo esto en el Ecuador, dentro del contexto que antes de la primera vuelta, exactamente el 9 de agosto, siendo que la primera vuelta era el 20 de agosto, asesinan al principal candidato a la presidencia, que era Fernando Villavicencio, quien iba en franco crecimiento y en mi criterio, y el de muchos, iba a ganar las elecciones, y por eso lo matan. Lo asesinan, y ese mismo momento al gatillero que disparó, también lo aprenden y lo matan en una dependencia policial. Es decir, habían cometido el crimen perfecto. Aunque ya sabemos que no existe crimen perfecto. No existe. Hace poco vimos por la prensa asombrados que 7 presuntos implicados, todos ellos colombianos, en el asesinato de Villavicencio, que habían sido aprendidos y estaban presos, fueron asesinados todos, los 6 que estaban en una dependencia carcelaria, en el acto, aparecieron muertos.
y el otro, que estaba en otra dependencia carcelaria, 12 horas después, muerto. Todo con una perfección matemática. Estos actos de sicariato y de asesinar a un candidato presidencial. Cuando asesinan a Fernando Villavicencio el 9 de agosto, siendo que la elección era el 20, este movimiento político, teniendo que absorber tremendo shock de que asesinen a su candidato, se ve abocado a elegir al reemplazo. Se demoran 2 días, me parece, 2 o 3 días en elegir al reemplazo, que fue al periodista Cristian Zurita. Y por supuesto que el partido de Correa lo impugna. Lo impugna de inmediato a Cristian Zurita y dice que no, que él pertenecía ya a un partido político. Siendo que ese hackeo al Consejo Nacional Electoral, mediante el cual cientos de miles de ecuatorianos aparecían como miembros de un partido político, lo crearon ellos mismos, pues utilizaron ese argumento para impugnar al candidato, quien tuvo que pelear para ser aceptado, no pudo estar en el debate presidencial, y aún así quedó en tercer lugar. Resulta que ahora, cuando matan a los 7 implicados, hace pocos días, antes de que la Fiscalía anuncie que había ahora un testigo protegido que había dado declaraciones, ya Rafael Correa protesta y reclama, es decir, ¿cómo es que él se entera de las cosas antes de que las publiquen las autoridades? Antes de que las autoridades hablen o anuncien algo, ya él lo sabe. Es decir, estamos en las manos del terror, estamos en las manos de las mafias, esto hay que decirlo. Pero tal vez por el bien de mi país, yo diría que no debemos hablar de Estado fallido, como correspondería, sino más bien de autoridades fallidas, de magistrados, representantes fallidos que no han dado la talla. Y yo creo que ahí es donde la labor del Instituto Interamericano por la Democracia cobra vida y cobra importancia, porque por lo menos le estamos hablando a la ciudadanía, que son los que finalmente tienen la posibilidad de exigir el cambio. Porque como decía Janine Inostroza, y coincido con ella también, estas instituciones no sirven, traicionan al electorado, traicionan al ciudadano, traicionan al pueblo. Y sí, este domingo, 15 de octubre, si es que la votación es apretada, pienso yo que no podrán, pero si ven ellos la oportunidad de dar el zarpazo, lo van a dar. Así que espero sinceramente que lo que se ha discutido aquí de alguna manera llegue a la conciencia y haga que por lo menos sepan que están siendo observados internacionalmente por institutos como este y otros más, que saben lo que está pasando en Ecuador, que les importa lo que está pasando en Ecuador y que no van a permitir que siga sucediendo esto, porque esto se suscribe además a lo que aquí hablamos casi todos los días, es a esta política del narcochavismo y de este crimen organizado que tiene aterrorizado a todos nuestros países. Así que esperemos que las cosas cambien.